La generación del 27. Para hablar de lo que fue la generación del 27, primero tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se dio dicha época. En este se da lo que es el triunfo de la tecnología, en el que hay una pequeña discusión acerca de en qué año se dio realmente el siglo XX, ya que muchos dicen que se dio en 1900, otros en 1901, pero en realidad el siglo XX comienza en 1914, cuando se da el estallido de la Primera Guerra Mundial. Para esta época, Europa todavía era una sociedad marcada en el siglo XIX y que poseía muchas de las características de ese siglo. Una de las más importantes era que el respeto que ellos ejercían hacia los mayores de edad y de saber. La otra era que el mandato se daba por origen y por cargo. Y una de las más importantes era que el gobierno era ejercido por Kaiser y por los zares. Además de eso, también se da lo que es el fascismo de Stalin y Mussolini, en el que se da la barbarie del siglo XX y en el que el stalinismo es considerado un hijo del marxismo, solo que este ya no se da en Alemania, sino que se da en la Nueva Rusia. La Nueva Revolución. En esta época, Rusia poseía un sistema despótico, un sistema al que Lenin se opone, ya que él intenta edificar un Estado socialista. Para ello, crea lo que son los bolcheviques en 1920. En Latinoamérica, la pauperización de las zonas agrarias provoca las primeras manifestaciones en descontento de las clases populares. Y en 1911 se inicia la Revolución Mexicana, que propugna la revolución agraria y la política nacionalista anti-latinoamericana. Más adelante se da lo que es la Gran Depresión del 29. En el año 1929 cae la bolsa de valores y se da una gran depresión a nivel económico que afecta a todos los países del mundo. En esta, el nazismo surge como un gran movimiento político al ir apoyada de la Gran Depresión. Y en Alemania se acaba la política democrática y se inicia con el gobierno dictatorial. Además de esto, un hecho de vital importancia para esta época es el inicio de la era atómica. El movimiento Generación del 27, literatura española contemporánea. Durante esta época es de gran importancia para la literatura los 98istas, pero también hay que destacar a la Generación del 27 dentro de la época. En el año de 1927 es significativa la celebración del centenario de Don Luis de Góngora. Esto se convierte en un rasgo muy esencial para la generación o la época del 27. Más adelante, a los literarios nacidos dentro de la época son considerados como los vanguardistas, por el simple hecho de nacer en esta época. Entre sus principales exponentes o autores tenemos a Benjamín Palencia, Picasso, Dalí, Gregorio Prieto y pinturas como las de Alberti y Lorca. Rasgos característicos de la generación del 27, cabe destacar en los literarios su actitud comprometida con el mundo, especialmente con los problemas políticos y sociales de España, enfocándose en la Guerra Civil de España. De la generación del 27. Como primero tenemos a Rafael Alberti, nació en 1901 al 2000. Es uno de los poetas más variables de este género. Modernismo y popularismo lo muestra en su obra Marinero en Tierra, en 1924. El gusto por la poesía tradicional, el cancionero. Manejaba un barroquismo ligado al humor y a la sátira. Vicente Aleixandre. Nació en 1898, muerto en 1984. Es uno de los poetas de una rica retórica, maestro de la metáfora. Introdujo el surrealismo a la poesía española. La destrucción del amor de 1932 a 1933 y Sombras del Paraíso de 1939 a 1943 son una de las mejores obras de su creación. Pedro Salinas, nacido en 1892, muerto en 1951, catedrático en varias universidades de Europa como de Francia e Inglaterra. Se expresó a través de la poesía, la crítica, la narrativa y el teatro. Jorge Guillén, de 1893 a 1984.
viajero por medio mundo, vivió su vejez en Málaga, donde se dedicó a una larga creación. Sus poemas son perfectos en cuanto a la forma y su léxico expresivo. Se considera el maestro de la poesía pura. Literatura española contemporánea. A partir de la época de los 50 y gracias a unos problemas sociales y colectivos que se dieron en esa época, los escritores se vieron como en la obligación de dejar atrás su yo y sus problemas para empezar a cantar a los seres humanos, comprometidos en una determinada línea política y social. A esta tendencia pertenecen los escritores como Carlos Bausoño con Invasión de la Realidad de 1962, Vicente Gaos con Ángel de mi Noche en 1944, Rafael Morales con Los Desterrados de 1947 y La Canción del Asfalto de 1954, José Hierro con Tierra sin Nosotros de 1947 y Quinta del 42 de 1953, José María Valverde con Hombre de Dios de 1945 y Versos del Domingo de 1954. A pesar de las tendencias y corrientes de la época, no se puede decir que los autores hayan tratado un tema general durante la generación del 27, sino que más bien cada uno le ponía un estilo y un sello propio a cada una de sus creaciones para diferenciarla de las de creaciones de otros autores. Gabriel Celaya. Nació en 1911 y murió en 1991. Su verdadero nombre era Rafael Mojica. Se acerca más a lo tradicional, le gusta de lo intrascendental a la proximidad del ser humano. A veces confundía la prosa con el verso y su temática era muy variada. Generación de los nuevos o novísimos. A partir de los años 60 es muy difícil establecer un criterio en el que los autores establecieran un solo tema a tratar en sus obras, ya que estos autores no se dejaban encasillar. Puede decirse prácticamente que los autores basaban su forma en una poética de la metáfora. Dentro de los autores que se destacan durante esta generación están Leopoldo de Luis, Rafael Montesinos, Claudio Rodríguez, Francisco Brinas, Alfonso Canales, Carmen Conde, Ángela Figueras y Gloria Fuertes. También son autores consagrados de esta generación: Ángel González, José Ángel Valente, Enrique Bedoza, Manuel Alcántara, Jaime Gil de Viedma y José Agustín Coitosolo, que vive de 1928 a 1999, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Asumió el compromiso social característico de su promoción en una obra suavemente versátil. La narrativa actual en España. La primera generación de narradores está constituida por un grupo de figuras aisladas quienes comienzan a escribir a partir de los años 40. Quienes a través de los años se han venido acomodando a los procedimientos narrativos nuevos venidos en España y Norteamérica. En esta época resaltan Camilo José Cela, de 1916 al 2002. Cela en pocos años se pone a la cabeza de la narrativa española, con su obra Pabellón de Reposo de 1944. El estilo de Cela va ligado al humor negro, la sátira, la violencia verbal, la caricatura, el horror o tremendismo. Miguel Delibes, 1920. Creador de un nuevo realismo basado en el conocimiento profundo de la lengua hablada del alma española. Obtiene el premio Nadal con la sombra del ciprés y esa halagada. Sus narraciones plantean la condición humana desde los ángulos más distintos vistos. Gonzalo Torrente Ballester, 1910. Ha escrito magistralmente su tierra gallega en la trilogía Los Gozos y las Sombras de 1959 a 1962. Se ha dado a conocer como un autor anteriormente se da a conocer como un autor dramático, después pasó a ser un autor investigador de la literatura. Deja como legado dos
dos excelentes ejercicios escritos. Manuel Vázquez Montalva, 1939. Su humor corre a lo largo de todas sus narraciones. Autor bien dotado y de pluma fácil. Debe su fama a un conjunto de narraciones iniciadas en 1972 con Yo maté a Kennedy, entre las siguientes que aparecen. Arturo Pérez Reverte, en 1951. El novelista y autor más vendido de España. Le gusta del género folletín. Ha reivindicado el espadachín del siglo de oro. Una de sus novelas bestseller es El capitán a la triste. Otras son El maestro de esgrima, La tabla de Flandes, El husar, donde en estas obras se ven reflejadas, o en estas novelas se ven reflejadas la entrada del espadachín. Para terminar, cabe resaltar una de las obras más importantes de la generación del 27, La colmena, de Camilo José Cela. Esta obra es un pálido reflejo o un espejo, por así decirlo, de la realidad que se vivía en esa época, en los años 40.